Nuestra fe está en su palabra, transforma nuestro corazón. Su mano sostiene, su luz ilumina, me muestra el camino que debo seguir. Llevamos al mundo el mensaje de vida, llenos de firmeza y amor en IDF. El día de hoy vamos a ver otro personaje, y este personaje es singular. ¿Por qué? Porque es la segunda y última mujer que el libro de Hebreos menciona en el capítulo 11 como un ejemplo de fe. Mire, no está tomada en cuenta, por ejemplo, María Magdalena, no está tomada en cuenta, por ejemplo, Ana, la mamá de Samuel, no está tomada en cuenta María, la madre de Jesús, no está tomada en cuenta María de Jerusalén. La persona que está tomada en cuenta se llama Rahab. Y en la vida de Rahab vamos a ver un mensaje que se titula Cuestión de audacia. Audacia. Tienes que ser audaz. Dígale al de al lado, tienes que ser audaz, dígale. Pero dígale con convencimiento, no así como, dígale, tienes que ser audaz. La fe no nos lleva a estar así como aletargados, como hojita que lleva la corriente. No, la fe nos lleva a ser personas audaces. Y como les decía, solamente 2 mujeres son tomadas en cuenta por el escritor de Hebreos para hablarnos de ejemplo de fe. Y la segunda es Rahab. Siempre me gusta fijarme un poco en el nombre. ¿Por qué? Porque en el contexto que fue escrita la Biblia, en ese contexto, los nombres significan mucho. Los nombres, mis amigos y mis amigas, tienen significados por los cuales muchas veces se suplantan los nombres. No les llamaban con un nombre, sino con un significado. El nombre de Rahab comienza con Ra, y ¿sabe qué significaba Ra en ese tiempo y en ese contexto? Para los amorreos y para los egipcios, Ra era el dios Sol. Esta señora estaba dedicada al dios Sol, que era el dios máximo después del Nilo para los egipcios. Y no solamente eso, sino que Jaf significaba decisión, violencia. ¿Se imaginan una persona decidida y violenta que era dedicada al dios Sol? Mire, más o menos la traducción podría ser una persona insolente, una persona decidida, una persona que hacía lo que quería. Rahab, su profesión era prostituta. La Biblia hablará de una prostituta, sí. Y es la segunda mujer que habla Hebreos como un ejemplo de fe. Segunda y última en el capítulo 11. ¿Por qué? Mire, si le digo que el nombre significaba insolencia, ¿se imagina usted cómo sería el carácter de esta señora si aparte de eso era prostituta? ¿Cómo es el temperamento de una persona que vende su cuerpo a desconocidos? Totalmente amigable, apacible. Bueno, esta señora tenía ciertas características. Estaba dentro de una sociedad en donde la mujer no tenía representación y en donde el oficio de la prostitución era muy mal visto, como hoy en día. ¿Por qué esta señora entra a la galería de la fe? Para allá vamos. Hebreos 11, versículos 29 y 30 dice lo siguiente. Por la fe, ayúdenme a leer, ¿qué dice? Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe, ¿qué dice? Cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Mis amigos y mis amigas, el escritor de Hebreos hace referencia justamente a que la fe llevó al pueblo del Señor a caminar en seco por el medio de la mar. Y no solamente eso, sino que a que los muros de Jericó caigan solamente con el tocar de las trompetas, ese solamente entre comillas, porque antes existieron 7 días de oración y también 7 vueltas que el pueblo se dio justamente alrededor de esta muralla. Esta muralla no era una cosa sencilla. Historiadores bíblicos piensan que la muralla medía aproximadamente 5 metros. ¿Tendrá esto 5 metros? ¿Poquito más? Más, ¿no es cierto? Quizás desde el piso hasta allá arriba serán 5 metros. O quizás un poco más, ¿no?
Las casas miden ¿cuánto? 2.40 los techos. Como 2 pisos más o menos entonces. Más o menos como 2 pisos, un poquito más de 2 pisos. Seguramente era lo que medía justamente en altura la muralla. Y en ancho, ¿sabe cuánto de ancho? Dicen que era entre 3 y 4 metros. 3 metros es el espacio normal de una habitación. Esa medida era justamente lo ancho que tenían los muros. Y la historia bíblica en Josué 2 nos cuenta justamente que en la ciudad de Jericó se encontraba en el muro, cuando recién ingresaba la gente, un sitio donde los hombres iban a divertirse. Una especie de taberna, un prostíbulo, una casa de citas, en donde la prostituta que les recibía se llamaba Rahab. El texto dice, Josué 2.1, dice lo siguiente: luego Josué envió en secreto a 2 espías desde el campamento israelita que estaba en la arboleda de acacias y les dijo la siguiente instrucción: exploren bien la tierra que está al otro lado del río Jordán, especialmente alrededor de la ciudad de Jericó. Entonces los 2 hombres salieron y llegaron a la casa de una prostituta llamada Rahab y pasaron allí la noche. ¿Por qué llegaron a la casa de una prostituta? Porque era lo primero que encontraban cuando se topaban con el muro. Ahora, estas personas iban a ser fácilmente descubiertas por los habitantes de Jericó por varias razones. Primero, por la forma que vestían. Segundo, por la manera en que hablaban. Y tercero, por sus rasgos físicos. Rápidamente les iba a llamar la atención y iban a decir: estos no son de acá. No sé por qué a nosotros en Buenos Aires, hace unas semanas que estuvimos, nos veían y nos decían: estos no son de aquí. No encuentro la razón. Lo mismo les iba a pasar justamente a ellos. Iban a llegar a un lugar donde les iban a ver diferentes y distintos. Entonces, una persona los mira y corre al rey a decirle: acaban de llegar 2 personas que no son de aquí. Acaban de llegar y se metieron al prostíbulo de la ciudad. Mire, un espía, en ese tiempo y en este tiempo, cuando era tomado vivo, lo torturaban hasta que diga: ¿para qué vino? ¿Cuál iba a ser el destino de estos 2 hombres? Justamente eso. Si el rey los tomaba, los iban a torturar hasta que digan: ¿a qué vinieron? Miren, Rahab, esta prostituta que los recibe, se da cuenta justamente que estas personas no son de acá, y cuando vienen a preguntarle por estas 2 personas, les dice: sí, estuvieron por aquí, pero ya se fueron. En realidad lo que hizo ella es mandarles a la parte alta de la muralla y esconderles debajo del lino que tenía ella en la parte de arriba secando. Amigos, ¿por qué los escondió ella en su casa? ¿Por qué no vio en ellos un cliente más? ¿Valía la pena poner en riesgo la vida de Rahab por cuidar a 2 desconocidos? ¿Por qué hizo esto esta señora? El libro de Josué nos cuenta justamente que ella se dio razón de que tenían algo especial. Josué 2.9 dice lo siguiente: sé que el Señor les ha dado esta tierra, le está diciendo Rahab a los espías. Todos tenemos miedo de ustedes. Cada habitante de esta tierra vive aterrorizado. Mire, yo no sé si a usted le ha pasado eso, pero cuando usted, como hijo del Señor, llega a un sitio en donde el pecado está expuesto, no sé si le ha pasado eso, que la gente se pone incómoda con su presencia. No sé si han cambiado las actitudes de las personas con las que usted normalmente frecuentaba al ver que usted está rendido a la presencia del Señor. Y es que es normal. Cuando una persona se rinde al señorío de Cristo y el Espíritu Santo vive en nuestra vida, en nuestros corazones y camina con nosotros, es normal que la atmósfera que nosotros llevamos le haga sentir incómoda a la gente. Puede ser el lugar más pecaminoso y perverso del mundo, pero cuando un hijo de Dios se hace presente, las tinieblas tiemblan. Miren,
estos dos varones de Dios que fueron y entraron a un prostíbulo porque era lo único que podían entrar en ese momento y porque alguien les tendió la mano, no porque tenían la costumbre de ir. Cuando ellos entraron, la señora que les atiende les dice: todos vivimos atemorizados de ustedes. ¿Qué hubiese pasado si ingresaban dos de los tibios, de los que le dan gusto a Dios y gusto al diablo? De pronto se pedía que le fíen, porque así de audaces son. ¿Por qué esta señora tenía miedo de estos dos espías? El versículo 10 nos dice: pues hemos oído, ¿qué dice? Pues hemos, ¿qué? No se olvide ese detalle. Hemos oído cómo el Señor les abrió un camino en seco para que atraviesen el Mar Rojo cuando salieron de Egipto, y sabemos lo que les hicieron a Sehón y Og, los dos reyes amorreos al oriente del río Jordán, cuyos pueblos ustedes destruyeron por completo. ¿Cómo supo esta señora quiénes eran los dos espías y de parte de quién venía? No había visto en el Facebook porque no había Facebook. No pudo haber visto las fotos de ellos cruzando el Mar Rojo en Instagram porque no había Instagram. Tampoco habían noticias. ¿Cómo ella supo? No es muy difícil darse cuenta. Cuando ella dice hemos oído, no es muy difícil darse cuenta que seguramente las personas que pasaban por la taberna, por la casa de citas, por el prostíbulo, les iban contando que había un pueblo que venía con la presencia del Señor. Mire, este miedo que empezaron ellos a tener por lo que habían escuchado, por lo que habían sabido respecto a ellos, hicieron que les tengan respeto. No sé si a usted le está pasando esto. No sé si hay gente que viene y le dice a usted: hemos oído que usted ya no toma. Hemos oído que ya no sales con las amiguitas de siempre. Hemos oído que ya no estás tomando decisiones alocadas. Hemos oído que ya no te estás comportando igual. Mire, Rahab no dudó en dejar su costumbre, su trabajo, su identidad, cuando percibió que la presencia del Señor venía a través de estas personas. Y gracias a Dios estos dos espías no eran los religiosos típicos, porque seguramente si un religioso típico le tocaba y no había otra que entrar a la casa de esta señora, quizás empezaba con una especie como de limpia espiritual, ¿no? Gracias a Dios no fueron un par de religiosos. No le mandaron a ella purificarse antes de venir. Y todo depende de qué lado de la historia estamos nosotros mirando para entender la profundidad de lo que hizo Rahab. De este lado de la historia, Rahab termina de ser una persona que entra a la galería de la fe porque percibió la presencia del Señor a través de estas dos personas. Pero desde el lado de los amorreos, ¿sabe cómo es vista Rahab? Como una prostituta que engañó a su pueblo, que negó a su rey y que permitió que vengan espías para que finalmente se tomen la ciudad de Jericó. Miren, ¿por qué le hago este ejercicio de ponerse del otro lado? Porque seguramente usted, sí, sobre todo las personas que se fueron al encuentro, hombres y mujeres que ya llegaron a un encuentro, quizás están siendo vistas del otro lado de la historia. Quizás hoy usted está siendo visto o vista como esa persona que ya no comparte lo que antes compartía y que está de cierta manera traicionando la costumbre de la familia. Tal vez usted está siendo visto o está siendo vista como esa persona que decidió romper la cadena que le tenía atada a usted y a sus generaciones, y que confió en nuestro Señor Jesús y está diciendo: yo le creo al Señor y yo le voy a seguir. Quizás la están viendo como esa persona que, como ya no va a donde iba, como ya no frecuenta lo que frecuentaba, como ya no repite lo que usted repetía, y como usted está siendo radical llamando a lo blanco blanco y a lo negro negro, le están viendo como una persona que les está traicionando. No sé si eso le está pasando, pero si es que eso le está pasando, déjenme decirle algo. Del otro lado de la historia, usted está siendo vista como una persona que tuvo la valentía para dejar de hacer lo que todo el mundo hacía. Del otro lado de la historia, usted está siendo una persona valiente que, a pesar de lo que usted fue en su vida pasada o antigua, ha tomado la decisión de creerle a Dios. Es que hay una máxima en el reino del Señor, es que el amor de Dios hace que seamos valorados
por encima de los errores pasados que pudimos haber tenido. El amor de Dios hace que nosotros seamos valorados por encima de nuestros errores. Así que lo que usted fue, lo que usted hizo, lo que ya fue. El Señor le ha perdonado y de allí para adelante es lo que cuenta. Mire lo que dice el versículo 11 de Josué 2. Dice, Rahab le sigue contando a los espías y les dice, cuando nos enteramos de todo esto, nosotros nos atemorizamos porque el Señor, ¿qué dice? ¿El Dios de quién? ¿De quién? No dice el Señor mi Dios, dice el Señor ¿qué? ¿A quién le está diciendo Rahab? A los espías. El Señor, su Dios, es el verdadero Dios del cielo y de la tierra. Es que Rahab tuvo la audacia de negar sus raíces, sus costumbres, su profesión, su manera de ganarse la vida, por agradar a un Dios que todavía no conocía. Por agradar a un Dios al cual le dijo Señor, y eso era palabras mayores, porque Señor, es decir, Él es dueño completamente de lo que hago, de lo que pienso, de lo que digo. Mire, quizás usted está aquí, muchos de ustedes están aquí con pocas semanas o pocos meses de haber conocido al Señor. Y quizás se están enfrentando a toda esta avalancha cultural que tenemos de vernos como una especie de traidores porque ya no hacemos lo mismo que hacíamos antes. Déjeme decirle algo. Si usted tiene la misma audacia que tuvo Rahab para dejar todo lo que antes le parecía bonito por agradar al Señor, porque se ha dado cuenta que Él es el Dios verdadero, entonces Dios puede tener misericordia de su vida y le puede aprobar por la fe que usted tiene. Si usted hace un momento pasó aquí adelante y derramó sus lágrimas delante del Señor y dijo, Señor, haz lo que tengas. Quizás no entiendo bien lo que está pasando, quizás no sé tantos versículos como sabe la gente, quizás no sé del todo, pero me doy cuenta que tú eres el Dios verdadero del cielo y de la tierra y estoy dispuesto a hacer lo que me digas que tengo que hacer. Entonces Dios puede tener misericordia de su vida y de sus generaciones. ¿A quién quieres agradar? ¿A tu familia, a tu pareja, al trabajo? ¿A tus propios impulsos? ¿A quién quieres agradar? No importa finalmente cómo cuenten la historia de este lado. Es lo que menos debe importarte. Lo que te debe importar es cómo Dios cuenta tu historia. Cómo delante de los ojos de Dios tu historia es vista. Y si un temor te ha invadido y estás percibiendo que hay algo diferente en lo que te estoy diciendo, déjame decirte que el mismo Dios que llevaba a los espías es el Dios que hoy está aquí y que puede tener misericordia de tu vida. No importa la historia que cuente la gente afuera. La historia que importa es la que Dios contará de ti. Esa es la historia que importa. Lo que tú fuiste antes ya. Lo que te pasó antes, la manera en cómo antes procediste sin conocer del Señor, sin tener temor del Señor, ya pasó. La historia que importa es la que Dios va a contar de ti, de aquí para adelante. ¿Cuántos quieren que el Señor cuente una historia relevante de nuestras vidas a nuestras generaciones? Rahab les ayuda a escapar a estos espías, hace una cuerda, los cuelga y los hace bajar, les da instrucciones para que se metan en un bosque y después de unos días salgan y puedan ir. Efectivamente, la gente que había mandado el rey a buscarlos, fueron por los caminos, no les encontraron y pudieron justamente regresar. Pero antes de irse, tuvieron un acuerdo, Rahab con ellos. Y tuvo la audacia justamente de decirles, miren, cuando ustedes vengan y conquisten esta ciudad, les pido que tengan misericordia de mi vida y de mi familia. Mire, cuando tenemos nosotros la audacia de renunciar a nuestras costumbres que ofenden al nombre del Señor, a nuestros procederes que ofenden el nombre del Señor, a esos modelos copiados, mal copiados, cuando tenemos la audacia de decir, hasta aquí, conmigo se acaba, de aquí para adelante mis hijos van a tener otro ejemplo. Cuando usted tiene esa audacia, entonces, las siguientes generaciones pueden encontrar un modelo de fe que haga que ellos se rindan ante el Creador para que tengan su salvación.
Otra vez, repetimos lo que les dijimos hace unos domingos atrás. Sus hijos no van a ser salvos porque ustedes creyeron en Jesús. Ellos tendrán que tomar su decisión. Pero la fe de ustedes será un modelo que sus hijos pueden copiar. Dios puede cambiar la historia de tus generaciones. Así te sientas que eres el último de la fila. No sé si a usted le ha pasado esto, pero a veces nos sentimos así. Y decimos, si entre dos hay un sorteo, yo saco el anulado. No sé si a usted le ha pasado eso. No sé si a usted le ha pasado que el momento que empiezan a dividir la gente, usted le ponen siempre al final. Mire, Dios puede cambiar la historia de sus generaciones. Así usted se sienta que las cosas no salen. Así usted se siente el último de la fila. Dios puede tener misericordia de usted y de sus generaciones si hace lo que tiene que hacer en el momento exacto. ¿Por qué ella? ¿Por qué Dios ocupa a una prostituta? ¿Por qué? Esta madrugada me preguntaba esto y decía, Señor, ¿por qué ella? ¿Acaso no habían otras mujeres en el pueblo de Dios? En el pueblo que salió de Egipto, que le creyeron al Señor. ¿Acaso no habían otras mujeres? Quizás con mejor reputación. Y quizás ustedes, los que se fueron al encuentro y los que están aquí sentados, quizás se pueden preguntar eso. ¿Por qué estos pollos en el Evangelio? Porque les digo así, porque son chicos de entre 3 y hasta 8 años de haber conocido al Señor. ¿Por qué estos pollos están moviéndose como se mueven y la presencia del Señor está haciendo lo que está haciendo? ¿Por qué ellos? ¿Por qué una prostituta y no todas las mujeres que quizás tenían otra manera de ser, de hacer y de pensar en el pueblo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué una prostituta que había sido mentirosa con su pueblo? Porque de este lado de la historia, ella era una mentirosa, era una traicionera, era una interesada. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Acaso no habían otras mujeres en el pueblo de Dios? Mire, Santiago, el hermano del Señor, nos dice lo siguiente, Santiago 2:25, hablando de Rahab, dice, otro ejemplo es Rahab, la prostituta. Fue aprobada por Dios. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, la fe no solamente es un tema de sentir, de creer, de anhelar, sino de qué. Fue aprobada por Dios por lo que hizo cuando recibió a los mensajeros de Dios en su casa y luego los ayudó a escapar por otro camino. Verá, dicen que en la vida hay que estar en el momento justo y tomar la decisión exacta. Aquí donde estamos nosotros, yo vine en el 1995. Y era un muchacho recién salido del colegio, recién estudiando lo primero y me enteré que aquí en esta radio, en HCJB, había un concurso para ganarse una beca, para hacer pequeños trabajos aquí, y a cambio me pagaban los estudios. Vine, apliqué a la beca y ¿sabe qué pasó? Gané la beca. Y la beca consistía en ser asistente de una señora que era la productora del área cultural de la radio. Era una violinista de la Orquesta Sinfónica Nacional. Los violinistas tienen el cerebro a 1000, ¿no? Esos sonidos agudísimos aquí en el oído hace que su cerebro... ¿Se imaginan la señora que me tocó? Y yo era el asistente de la señora. Una señora muy inteligente, muy virtuosa, muy talentosa, que me puso a mí. Entonces, casi siempre la señora llegaba, sobre la hora, llegaba a hacer su programa. Y yo le hacía los controles, yo manejaba la consola, ponía la música y todo eso, ¿no? Le preparaba a los invitados, coordinaba a los invitados. Entonces, la señora siempre a veces ya ponía la introducción del programa y la señora no asomaba y de pronto plum, entraba por la puerta y empezaba a hacer el programa. Eso pasaba casi siempre con la señora. Y mire, un día ya puse la introducción del programa, la señora no asomaba y veía el foco del teléfono que se me prendía, el foco del teléfono del estudio. Y no aparecía y se acabó la introducción, yo tenía a los invitados al frente. Y le puse una cortina musical y seguía centellando ese foquito. En ese tiempo los celulares las tenían solamente ciertas personas, nomás casi que no había. Entonces contesto el teléfono, aló.
Y me dice, Esteban, le digo, sí. No voy al programa, estoy mal con la garganta. Y yo les tenía a los invitados al frente. Y yo era un muchacho que estudiaba el primer año de comunicación. Entonces me cerró el teléfono, me quedé con el teléfono colgado y la cortina seguía sonando, los invitados al frente. Así que dije, hay que estar en el momento justo y hay que tomar la decisión correcta. Abrí el micrófono, me lo puse yo. Y, amigos, una buena tarde, bienvenidos a su programa de la cultura. Estamos listos para poder compartir con ustedes 60 minutos aquí en HCJB. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestros invitados de hoy. ¿Saben qué pasó después? Les cuento el siguiente domingo, vendrán. Lo que pasó a continuación es que ¡pah! La puerta del estudio se abrió y entró un gringuito, y con mucho cariño le digo gringuito, un gringuito que era el director de la radio, y siempre a mí me decía chico, a todos los jóvenes decían chicos. Me dice, chico, me dice así, y yo me quedé congelado así, no temblando con los dedos en la consola. ¿Por qué no decirme? Y rojo así, ¿por qué no decirme? Y yo, lo que pasa es que verá, me llamó la señora y recién me dijo, ¿por qué no decirme? Es que recién me dijo a mí, yo no sabía, y ¿por qué? Y los invitados al frente. ¿Por qué no decirme que tener esa voz? Hubiese puesto a locutar antes. Entonces como que medio me volvió el alma al cuerpo, ¿no? Me pone la mano en el hombro y me dice, dale, va a salir bien tu programa. Solo detalle, no olvides decir tu nombre. Yo del miedo ni me había acordado de decir quién era. Mire, salí con el programa, sonó ese día, me llamó a su oficina y me empezó a dar otros carguitos, otras cosas. Y cuando me di cuenta, seguí estudiando y yo ya hacía programas acá. Porque hay que estar en el momento exacto y tomar la decisión correcta. No me quiero poner como un ejemplo porque no lo soy. Solo quiero decirle algo. Rahab no vio partirse el Mar Rojo en dos. Rahab no fue la que cruzó el Mar Rojo. La prostituta Rahab no fue la que vio caer el maná, ella no comió del maná. Rahab no comió de las perdices que el Señor les daba. Rahab no vio la columna de fuego guiándolos en la noche, ni la nube protegiéndoles en el día. Rahab no vio como Moisés golpeó la peña y empezó a salir agua. Rahab no estuvo presente en todas esas maravillas, pero estuvo en el momento exacto y ella había escuchado quién era Dios. Mire, en la vida tenemos que estar en el momento exacto y hacer lo correcto. Y si hoy está usted aquí en esta mañana escuchando esto que le estoy diciendo, y hay algo aquí adentro que le está diciendo, ya es hora, déjeme decirle que ya es hora. Y es hora de dejar de jugar con Dios y hacer lo que nosotros pensamos que es correcto. Ya es hora de dejar la vergüenza a un lado. Ya es hora de dejar lo que pensamos que se debe hacer en eso. Ya es hora de decir, Señor, vengo a entregarte lo que soy, lo que tengo y lo que no tengo. Ya es hora de decirle, Señor, no voy a seguir siendo acusado por mi vergüenza. Ya no voy a seguir siendo acusado por mi dolor. Ya no voy a seguir hablando de mi tragedia. Hoy vengo dispuesto a creerte. Hoy vengo listo para que podamos empezar una nueva historia. ¿Sabe por qué hay unos pollos haciendo los encuentros? Unos pollos espirituales. ¿Sabe por qué? Porque quizás en algún punto de la camino, en algún punto de la vida, yo me quedé abrazado al dolor y a la vergüenza. Y yo no sé usted, pero si yo estuviese en su puesto, este sería el día en que deje el dolor y la vergüenza y comience a creerle al Señor.
Mire, Rahab no dudó en ser parte del plan de Dios, sacrificó su manera de vivir. No importa lo que le decían, lo que quizás llegaron a murmurar de ella. Y es que cuando nosotros complacemos al Señor, el Señor nos recompensa. Algunos estudiosos bíblicos dicen que uno de los nombres de los espías que fueron a visitar Jericó era Salmón. Y cuando empezamos a leer un poco más adelante la Escritura, nos damos cuenta que Rahab, cuando es conquistada Jericó, se salva con su familia. Un cordón escarlata que amarró justamente por orden de los espías, que amarró a su ventana, es lo que le termina de salvar. El ejército de Dios le saca a ella y a su familia, les pone a buen recaudo, y con el tiempo esta señora, que antes era una prostituta, se casa con un hombre que se llamaba Salmón. Es que Dios nos da una nueva vida y el paquete es completo cuando nos rendimos a Él. De esta unión entre Rahab y probablemente el espía Salmón, se llamaba Salmón, probablemente fue el espía, nace un hijo. Ese hijo se llama Boz. Y este señor de nombre Boz, más adelante en una hambruna recibe a una señora de nombre Ruth. Y tiene un hijo que se llama Obed. Y este señor Obed tiene un hijo que se llama Isaí. Y de Isaí viene David. Y de la tribu, o mejor dicho, de la casa de David, viene Jesús, conocido como el Hijo de David. En otras palabras, del vientre de Rahab viene la familia de Jesús. ¿Y sabe por qué? Porque todas las mujeres que se creían justas no pudieron tomar la decisión adecuada en el momento preciso. Y Dios ocupó a lo vil y lo menospreciado del mundo, como siempre lo hace, para avergonzar a quienes de alguna u otra manera se sienten los sabios y los entendidos. Y si eso hizo con una prostituta, imagínese lo que puede hacer con usted si usted está dispuesto. Es que mire, no importa de dónde Dios le sacó, lo que importa es a dónde Dios le va a llevar. Y de eso usted tiene que estar convencido. Lo importante no es de dónde le sacó, es lo que puede hacer con usted. Porque de dónde vienes no determina a dónde vas a terminar. Y hay que ser un audaz para creerle a Dios y renunciar a todo lo que no enaltece su nombre. Porque si yo estoy en el momento exacto y tomo la decisión adecuada, entonces Dios me puede llevar a donde yo ni siquiera pude haber imaginado. Hay que ser un audaz para obedecerle a Dios, aún sabiendo la vida que un día tuve. Y usted puede estar ahí diciendo: pastor, es que usted no sabe todo lo que he hecho, todo lo que me ha tocado vivir. Usted no sabe todo lo que he pasado. Tal vez yo no sé, pero Dios sí sabe. Y si usted está dispuesto a obedecer, aún sabiendo la vida que tuvo, entonces el Señor le puede justificar, así como justificó justamente a Rahab. Ese mismo Dios del que el día de hoy está buscando a los menos opcionados. Es el mismo Dios que está golpeando la puerta de los que nos sentimos menos. Ese mismo Dios es el que hoy se para delante de ti y te está diciendo: mira, yo quiero hacer algo grande contigo, con tu vida, con tus generaciones. No importa lo que hayas hecho antes. Porque yo te veo por encima de tus errores, yo te veo por encima de tus fallas. Así todos te hayan perdido la fe, Dios no ha perdido la fe en ti. Así todos te hayan dado la espalda, la palabra dice que así te deje tu papá y tu mamá con todo, el Señor te va a recoger.
Hebreos 11:31 cierra Rahab diciendo: por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. La fe exige acciones, y la acción de Rahab fue haber preservado la vida, aún de gente que no conocía y que sabía que estaba en una situación de vulnerabilidad enorme. Haber protegido la vida de personas que traían la presencia del Señor, aunque de este lado de la historia haya quedado como la que traicionó, la que mintió, la que estaba interesada. Quizás Rahab hizo poco, quizás se puede ver como poco el hecho de haber tenido en la casa a estos hombres por un tiempo, pero estuvo en el momento exacto haciendo lo correcto, con la actitud correcta. ¿Sabes? Mientras tú sigues lamiéndote las heridas, mientras tú sigues reprochándote lo que debías hacer y no hiciste, mientras tú te sigues latigando por el error que tuviste, hay gente que en esta casa está dispuesta a luchar por su bendición y llegar a ser lo que Dios quiere que sea. Tú decides en qué lugar te quieres quedar. ¿Quieres quedarte en el lamento? ¿O quieres definitivamente levantarte y pese a tu pasado y pese a que sabes lo que hiciste, decirle: Señor, haz lo que tengas que hacer. Yo dejo todo por ganarte a ti. Mientras te escondes por vergüenza, hay quienes hoy están luchando por cambiar la historia de sus generaciones. Y anhelo que ese alguien seas tú. Y es que Dios muestra su gloria a quien puede saltar del remordimiento a la fe. Es hora de saltar del remordimiento a la fe. Es hora de saltar del dolor del pecado, de los errores. Es hora de saltar a la obediencia, que te lleva a tener acciones acertadas. Ya basta de seguirnos latigando. Ya basta de seguir sintiéndonos menos dignos. Porque si el Señor tuvo compasión de una prostituta y de allí, de ese vientre, termina de salir la familia de Jesús, imagínate lo que puede hacer contigo si es que tú le dejas. Si es que tú quieres. Por eso decimos que la fe es cuestión de audacia. Porque hay que ser un audaz, aún sabiendo lo que hice, en pararme y decirle: Señor, haz conmigo lo que tengas que hacer. Esta mañana el Señor ha hablado y ha puesto delante de usted la muerte y la vida. Decida si va a seguir lamiéndose las heridas, si va a seguir en el remordimiento, en el dolor, o si se va a levantar y va a decirle: Señor, así como Rahab puso esa cinta roja, yo me cubro con la sangre de Cristo, y de aquí para adelante comienzo a actuar como a ti te agrada, como tú quieres. Decida pensando en usted y en sus generaciones, porque lo que usted decida hoy será lo que sus hijos repitan mañana. Decida. Aquí termina mi parte y comienza la suya. Ahora es su decisión. Señor nos bendiga.